Antes de Dune, antes de Star Wars, antes de Warhammer 40.000, ya había una saga sobre un imperio galáctico. No solo eso, sino desde el vamos nos narra su caída y cómo un grupo de científicos denominado psicohistoriadores planean reducir una barbarie interestelar de 30.000 años a solo 1.000 para el resurgimiento de un nuevo imperio y así preservar el conocimiento y la cultura, entre otras cosas. Publicado originalmente como una serie de relatos entre 1942 y 1950 y compilado en forma de libro en 1951, Fundación de Isaac Asimov es una de las obras más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX. Lejos de apoyarse en la espectacularidad tecnológica o en el heroísmo individual, Asimov construye una epopeya intelectual basada en ideas, la historia como sistema, el poder como estructura y la razón como herramienta para enfrentar al caos. El primer libro de la saga no solo inaugura un vasto universo narrativo, sino que propone una reflexión profunda sobre la decadencia de las civilizaciones y la ilusión de poder predecir y controlar el devenir histórico. Desde sus primeras páginas, Fundación se presenta como una historia sobre el final, el Imperio Galáctico, que gobierna millones de mundos desde hace 12.000 años, se encuentra en una decadencia irreversible. Asimov toma como modelo explícito la caída del Imperio Romano, inspirándose especialmente en las ideas del historiador Arnold J. Toynbee sobre los ciclos de auge y colapso de las civilizaciones. Sin embargo, el autor no se limita a una simple transposición futurista del pasado. Utiliza la escala galáctica para enfatizar la inevitabilidad del declive cuando las estructuras políticas se vuelven rígidas, burocráticas y desconectadas de la realidad social. La caída del imperio no se debe a una invasión externa ni a una catástrofe repentina, sino a un desgaste interno progresivo. Esta elección es clave. Asimov sugiere que las grandes civilizaciones no mueren por un golpe espectacular, sino por la acumulación de errores, la pérdida de flexibilidad y la incapacidad de adaptación. El colapso, en ese sentido, es tan previsible como trágico. El eje conceptual de Fundación es la psicohistoria, una disciplina ficticia creada por Hari Seldon que combina matemáticas, sociología y estadística para predecir el comportamiento de grandes masas humanas. Es fundamental subrayar que la psicohistoria no puede prever las acciones individuales, sino las tendencias colectivas a gran escala. Este matiz es central para comprender tanto el alcance como las limitaciones del proyecto Seldon. La psicohistoria encarna el ideal positivista llevando al extremo la creencia de que el universo social puede ser comprendido, modelizado y anticipado mediante leyes racionales, frente a un imperio condenado a milenios de barbarie tras su caída. Seldon propone un plan audaz: reducir ese periodo oscuro de 30.000 años a solo 1.000 mediante la creación de una fundación encargada de preservar el conocimiento científico. Sin embargo, Asimov no presenta a Seldon como un mesías infalible. Por el contrario, la psicohistoria es una herramienta poderosa pero imperfecta, dependiente de condiciones muy específicas: poblaciones enormes, estabilidad estadística y ausencia de factores imprevisibles. El propio libro se encarga de mostrar una y otra vez cómo el plan de Seldon necesita ajustes, reinterpretaciones y, en ocasiones, decisiones humanas que van más allá de cualquier ecuación. La primera fundación, establecida en el remoto planeta Terminus, se presenta oficialmente como un proyecto académico, una enciclopedia galáctica destinada a preservar el saber del imperio antes de su colapso definitivo. No obstante, pronto queda claro que esta misión es, en gran medida, una fachada. El verdadero objetivo es convertir a la fundación en el núcleo de una futura civilización galáctica. Aquí emerge uno de los temas centrales del libro: el conocimiento como forma de poder, en un universo que retrocede tecnológicamente.
La posesión del saber científico se convierte en un arma más efectiva que la fuerza militar. Asimov desplaza el foco del poder desde la violencia física hacia la inteligencia estratégica, anticipando debates contemporáneos sobre la hegemonía tecnológica y cultural. Los líderes de fundación no son guerreros ni conquistadores, sino científicos, técnicos y políticos pragmáticos que entienden el valor del conocimiento aplicado. Esta elección narrativa refuerza la idea de que el futuro no pertenece a los más fuertes, sino a los más capaces de comprender y manipular sistemas complejos. La estructura del libro está organizada en torno a las llamadas crisis Seldon, momentos históricos críticos en los que la Fundación debe tomar decisiones que determinarán su supervivencia. En teoría, estas crisis han sido previstas por Seldon y solo admiten una solución correcta, pero en la práctica, los personajes no tienen acceso directo a esta certeza. Deben actuar bajo presión, con información incompleta y en contextos cambiantes. Este mecanismo narrativo genera una tensión fundamental entre determinismo y libre albedrío. ¿Son los protagonistas meros ejecutores de un plan predeterminado o agentes activos que modelan la historia? Asimov no ofrece una respuesta simple. Si bien el plan de Seldon establece un marco general, su realización depende de la capacidad humana para interpretar la realidad y actuar con astucia. En este sentido, Fundación no es una apología del determinismo absoluto, sino una exploración de cómo la razón puede operar dentro de los límites estructurales. La historia tiene inercias poderosas, pero no está completamente cerrada. A partir de acá realizaré un resumen de las 5 partes que componen este primer volumen de la saga. Si deseas salteártelo, pasa al minuto 16:55, donde volveremos al análisis. Los psicohistoriadores. La historia se sitúa en Trantor, capital del Imperio Galáctico, una colosal organización política que ha gobernado a la humanidad durante 12.000 años. Las teorías de Seldon despiertan la desconfianza de las autoridades imperiales, que ven en sus predicciones una amenaza política. La narración comienza con la llegada a Trantor de Gal Dornick, un joven matemático que pronto será arrestado y arrastrado al conflicto en torno al proyecto de Seldon. Durante el juicio público, el psicohistoriador anuncia que la caída del imperio será inevitable a menos que se cree una enciclopedia galáctica destinada a preservar todo el conocimiento humano. Como solución política, el imperio decide exiliar el proyecto al remoto planeta Terminus. Entonces descubrimos que su plan no es salvar al imperio que considera ya perdido, sino reducir una barbarie de 30.000 años a solo un milenio. Y no solo eso, Seldon revela a Dornick que este exilio formaba parte del plan desde el inicio y sugiere que el verdadero objetivo del proyecto va más allá de la enciclopedia. Los enciclopedistas. 50 años después de la fundación de Terminus, el planeta se enfrenta a la primera de las llamadas crisis Seldon, momento clave previstos por la psicohistoria que obligan a la Fundación a tomar decisiones para el futuro de la humanidad. Terminus es un mundo pequeño y carente de recursos estratégicos. Rodeado por 4 antiguos territorios imperiales, Anacreonte, Esmirno, Loris y Daribou, que, tras la decadencia del Imperio Galáctico, se han convertido en reinos independientes. Estos nuevos reinos conservan restos de la avanzada tecnología imperial, pero han perdido el conocimiento científico necesario para mantenerla, especialmente lo relativo a la energía nuclear. Mientras tanto, la Fundación está gobernada por la Junta de Síndicos, un grupo de científicos obsesionados con la redacción de la Enciclopedia Galáctica, incapaces de reconocer la amenaza externa y confiados en una protección imperial que ya no existe. En contraste, Salvor Hardin, joven alcalde de la única ciudad del planeta, comprende el peligro real.
Gracias a su contacto con diplomáticos y a sus nociones básicas de psicohistoria, Harding identifica el camino a seguir y organiza un golpe de Estado para asumir el control político de la fundación. La aparición del primer mensaje de Hari Seldon en la Cámara del Tiempo confirma su intuición. La enciclopedia era solo un señuelo, y la verdadera misión de la fundación es convertirse en el núcleo del Segundo Imperio Galáctico. Harding resuelve la crisis enfrentando a los 4 reinos entre sí por el control de Terminus, único planeta con energía nuclear plenamente funcional. Los alcaldes. 30 años después de la primera crisis Seldon, Salvor Harding continúa como alcalde de la fundación y ha consolidado su influencia sobre los 4 reinos gracias al control del conocimiento tecnológico. Aislada aún del Imperio Galáctico, la Fundación introduce la tecnología en los reinos vecinos mediante la creación de una religión científica, en la que los dispositivos técnicos se integran a sus rituales sagrados. Sacerdotes locales, formados empíricamente y sin comprensión teórica profunda, mantienen los sistemas tecnológicos creyendo que su funcionamiento es de origen divino, lo que impide que los reinos se independicen del control de Terminus. Sin embargo, la estabilidad interna de la Fundación se ve amenazada por el Partido Activista, que critica la política de apaciguamiento de Harding y exige una acción militar directa antes de una posible anexión por parte de los reinos vecinos. Al mismo tiempo, en Anacreonte, el príncipe regente Weanis y el joven rey Leopold I planean conquistar la Fundación aprovechando un crucero imperial abandonado en proceso de reparación. El ataque se produce durante la coronación de Leopold I, donde Harding es arrestado. No obstante, el alcalde había previsto cada movimiento. El gran sacerdote Poliverisov organiza una revuelta popular. Los sacerdotes cortan la energía del planeta y la flota enemiga queda inutilizada mediante un sistema de control remoto disfrazado de maldición religiosa. Ante el fracaso total, Weanis se suicida. El posterior trazado de paz otorga a la Fundación una posición dominante sobre los 4 reinos. El segundo mensaje de Hari Seldon confirma que Harding ha seguido correctamente el plan, anticipando un futuro en el que la Fundación alcanzará un poder decisivo en la galaxia. Los comerciantes. 75 años después de la última crisis Seldon, la Fundación ha entrado en una nueva etapa de expansión basada en el comercio. Un grupo de comerciantes recorre la periferia galáctica ofreciendo mercancías sustentadas en tecnologías avanzadas que han sido olvidadas en otros mundos. Entre ellos se encuentra Limar Ponietz, a quien se le encomienda la misión de rescatar a Eskel Gorov, un supuesto comerciante que en realidad actúa como agente secreto de la Fundación y que ha sido encarcelado en Ascone. Ascone es un planeta hostil a la influencia de la Fundación, donde la tecnología nuclear es rechazada por asociarse a los horrores del antiguo imperio y donde predomina el culto a los antepasados. Disfrazado de sacerdote de los comerciantes, Ponietz logra acceder a Gorov, quien le explica que su verdadera misión es preparar el terreno para introducir la religión de la ciencia, un medio eficaz de control político para la Fundación. Para lograrlo, Ponietz construye un dispositivo capaz de transmutar hierro en oro, utilizando un procesador de alimentos modificado, y lo emplea como herramienta de negociación ante el Gran Maestre de Ascone. La maniobra atrae la atención de Pearl, un consejero más instruido y escéptico, a quien Ponietz termina chantajeando para forzarlo a legalizar y promover la tecnología. Con el apoyo económico obtenido y su posición política emergente, Per queda encaminado a convertirse en el próximo Gran Maestre, abriendo así Ascone a la influencia de la Fundación y a la religión de la ciencia. Los príncipes comerciantes. Unos 20 años después de la misión de Ponietz en Ascone, la Fundación ha consolidado su dominio económico y religioso sobre numerosos mundos periféricos. Sin embargo, nuevas amenazas comienzan a surgir cuando varias naves comerciales desaparecen en la República de Corel, un planeta que, en teoría,
no debería poseer tecnología capaz de enfrentarse a la fundación. Ante la sospecha de un peligro oculto, el alcalde y su secretario, Joran Sut, envían al experimentado comerciante Hubert Mallow a investigar bajo la apariencia de una misión comercial. En Corel, Mallow descubre la hostilidad del gobierno local hacia la religión de la fundación y logra cerrar acuerdos comerciales excluyendo cualquier componente religioso. Aunque no haya pruebas de tecnología avanzada enemiga, una visita al mundo imperial de Cigüeña le revela que el Imperio Galáctico se encuentra tecnológicamente estancado y en profunda decadencia. De regreso en Terminus, Mallow entra en conflicto con Sot, quien defiende la antigua política de expansión religiosa. Acusado y arrestado, Mallow convierte el juicio en una victoria política al demostrar que sus acusadores actuaban de forma encubierta y manipuladora, lo que le permite eliminar a Sot y acceder a la alcaldía de la fundación. Ante la tercera crisis Seldon, provocada por una guerra iniciada por Corel, Mallow adopta una estrategia de inacción, corta el comercio y deja que la dependencia tecnológica del enemigo destruya su economía. Tras 3 años, Corel se rinde sin haber sido derrotado militarmente. Y bien, como me señala Lautaro Peredo 1931, que te mando un saludo por tu aporte, hace poco tuvimos una situación análoga en la política internacional en el conflicto que mantuvieron, y aún lo hacen, Estados Unidos y China con el tema de los aranceles. Mallow se consolida así como uno de los grandes líderes de la fundación, aunque el futuro sigue amenazado por la persistencia del imperio y peligros aún desconocidos. Uno de los aspectos más distintivos de Fundación es la ausencia de héroes tradicionales. No hay figuras épicas ni gestas individuales grandilocuentes. Los conflictos se resuelven mediante negociaciones, maniobras diplomáticas, control económico o manipulación ideológica. La violencia, cuando aparece, suele ser torpe, ineficaz o contraproducente. Este enfoque refuerza el carácter profundamente político de la obra. Asimov muestra que el poder real no reside en la espada, sino en la capacidad de influir sobre sistemas, religiones, economías, tecnologías. La Fundación utiliza la religión como herramienta de control sobre reinos vecinos, no por fe, sino por cálculo estratégico. Este uso instrumental de lo sagrado revela una mirada desencantada pero lúcida sobre la política. Aunque Fundación suele interpretarse como una obra optimista, su utopía es en realidad profundamente ambigua. El plan de Seldon no busca evitar la caída del imperio ni el sufrimiento que eso conlleva. Solo pretende gestionarlo, reducirlo, hacerlo más eficiente. La barbarie no se eliminará, solamente se administrará. Además, el poder concentrado en manos de una élite científica plantea interrogantes éticos inquietantes. ¿Quién controla a los controladores? ¿Qué ocurre cuando el conocimiento se convierte en un instrumento de dominación? Asimov no responde de forma explícita, pero deja sembradas estas dudas a lo largo del relato. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. El primer libro de Fundación sigue siendo relevante porque no trata sobre naves espaciales o futuros lejanos, sino sobre problemas eternos. El poder, la decadencia, la fe en la razón, los límites del control humano sobre la historia, en un mundo contemporáneo marcado por crisis globales, modelos predictivos y colapsos institucionales. La pregunta central de Asimov, si es posible anticipar y suavizar el desastre, resuena con fuerza renovada. Fundación no ofrece consuelo fácil ni soluciones simples. Su grandeza radica en presentar la historia como un campo de fuerzas donde la inteligencia puede marcar la diferencia, pero nunca eliminar por completo la incertidumbre. En ese delicado equilibrio entre razón y caos se encuentra, quizás, la verdadera lección del libro. Y si querés saber más de su autor, Isaac Asimov,
te invito a ver este video donde repasamos su obra, Vida y Filosofía. No te lo pierdas.